Pues lo dicho, empezamos ya, vamos a pasar a la acción y el, el tema de la ponencia, ¿no? Del webinar de hoy es Ave Fénix, cómo renacer de las cenizas, ¿no? Hay una consecuencia que va a tener esta crisis inevitable y es que va a haber modelos de negocio, va a haber instalaciones, va a haber entrenadores personales, va a haber profesionales del fitness y de cualquier otro sector que lamentablemente van a sufrir las consecuencias, perdón. Es decir, inevitablemente van a perder ingresos y van a entrar en una situación que no deseamos, pero para la cual tenemos que estar absolutamente preparados. Y por eso hablamos, ¿no? de cómo ser un ave fénix, de cómo ser capaz de, una vez que pase lo malo, una vez que suframos el golpe, cómo poder renacer, ¿no? Cómo poder renacer de las cenizas. La agenda que tenemos para esta hora, más o menos, que vamos a estar juntos, es, en un primer momento vamos a ser capaces de tomar conciencia, de despertar, ¿no? Esa es la primera parte. Es porque muchas veces nos cuesta ser conscientes de que las cosas no están yendo tan mal como pensábamos. Nos cuesta mucho ser conscientes de que si seguimos por ese camino, hacia donde nos lleva es hacia un callejón sin salida. Y hay una serie de herramientas que nos pueden ayudar a tomar esa conciencia. El segundo elemento es superar el momento duro, ¿no? Esa catarsis emocional. Es cuando ya hemos descubierto, cuando somos plenamente conscientes de que no podemos seguir por donde vamos y que hay que hacer algo completamente distinto, es muy probable que nos encontremos con una situación de un gran dolor emocional, una gran sensación de frustración y cómo podemos salir de ahí, ¿no? Cómo podemos impulsarnos desde nuestras propias emociones para pasar al tercer punto, ¿no? Que será la tercera parte, que es el renacer. Es como desde una situación complicada, como una situación bastante peor a la que teníamos antes de la crisis, podemos empezar a tomar acción y poco a poco ir recuperando aquello que habíamos conseguido en el pasado, incluso si es posible mejorarlo, ¿no? Esta es la agenda. Estos son los 3 puntos básicos en los cuales está dividida esta charla, ¿no? este webinar. Si tenéis cualquier duda, apuntadla, lo dejamos para el final, lo vemos al final para poder contar todo el proceso, ¿no? Las 3 fases por las que tenemos que ir pasando. Y sin más empezamos por el principio, ¿no? Por la toma de conciencia, ¿no? Que es posiblemente algo que ya empezamos a vivir, ¿no? Que ya empezamos a vivir. Nos hemos dado cuenta, en un primer momento era una reacción de, oye, se ha producido el cierre, ¿qué puedo hacer para reducir mis gastos y si puedo monetizar algo en mi instalación deportiva? ¿No? Eso ya ha pasado, ¿no? Eso ya lo hemos hecho. Y aquí nos encontramos en el título El resurgir de las cenizas. Cenizas no es más que un eufemismo que estamos utilizando, ¿no? Un eufemismo porque parece que es mucho más duro decir fracaso, ¿no? ¿Y qué sucede? Que como seres humanos, el entender que hay un fracaso en nuestra trayectoria o que hemos fracasado es algo doloroso y es algo que no queremos ver, ¿no? Y creo que dependiendo desde dónde observemos la misma situación, ¿no? La situación más trágica puede ser el cierre de la instalación, por ejemplo, pero dependiendo desde dónde la observemos, podemos salir mucho más rápido de esa situación negativa, ¿no? De esa emocionalidad negativa que nos impide actuar, que nos impide ir hacia adelante. Lo primero que tenemos que tener muy claro es cuál es el concepto de fracaso, qué es realmente un fracaso, ¿no? Porque no es lo mismo cuando uno asume que él es el fracasado que cuando asume que lo que ha fracasado es el proyecto. Y sobre todo, no es el mismo concepto de fracaso no nos sirve para cada uno de nosotros, ¿no? Hay gente que el fracaso lo determina
pues en comparación a las expectativas que tiene, ¿no? Alguien puede tener unos ingresos bastante interesantes, ¿no? Unos resultados económicos muy interesantes, pero como están por debajo de sus expectativas, puede tener la sensación de fracaso, que evidentemente no es el caso que nos ocupa ahora en la mayoría de las ocasiones. Es decir, ahí hay una esperanza de realizar o conseguir algo, un objetivo, algo que nos hemos marcado. Esa es la primera visión de fracaso que podemos tener, ¿no? La cuestión de expectativas. Si vamos a fracaso, tal y como se define en la RAI, he cogido dos de todas las acepciones que hay, y es dicho de un proyecto, una pretensión, frustrarse. O sea, que se frustra, que no llega al fin que hemos establecido, ¿no? Al final hablamos de frustración, que es privar a alguien de lo que esperaba. Si os dais cuenta, en toda esta definición de lo que es el fracaso, queda muy marcado lo que esperamos, la expectativa, ¿no? Lo que nos habíamos planteado que queríamos recibir o que queríamos conseguir. Y dicho de una persona, es tener un resultado adverso en un negocio. Y este es el punto fundamental para empezar a renacer. Que estábamos hablando de tener, no de ser. Por intentar ser un poco más claro, lo primero que tenemos que hacer es, ante una situación dura, porque es una situación dura, lo tenemos claro, un problema contundente, tenemos que pagar las facturas, si tenemos equipo hemos despedido al equipo y nos afecta emocionalmente, si tenemos una buena relación con ellos, ¿no? El qué dirá nuestro entorno de no haber sido capaces de superar un momento complicado, ¿no? ¿Qué pensamos nosotros de nosotros mismos? Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta, aquello que siempre tenemos que tener en mente, es que no se trata del ser. Por eso es tan importante preguntarse quién fracasa. Es muy importante preguntarse quién fracasa. ¿Fracasa el negocio o fracasa la persona? ¿Por qué es tan importante? Porque cuanto más a salvo tengamos nuestra autoestima, más probabilidades tenemos de empezar a actuar de una forma distinta para conseguir resultados diferentes o para empezar un proyecto distinto. ¿Cuándo fracasa un negocio? El negocio fracasa cuando no es viable, ¿no? Al final la empresa, ya sabéis que es una empresa que es una persona jurídica, y digamos que el negocio fracasa cuando esa persona jurídica fallece, cuando ya no puede seguir con vida. Sin embargo, ¿cuándo fracasa una persona? Piénsalo un momento. ¿Cuándo crees tú que fracasa una persona? ¿Por qué es esto tan importante? Porque la autopercepción que tengas de ti mismo es lo que te va a ayudar a ser ave fénix de forma más rápida o más lenta. Desde mi punto de vista, ¿no? La persona física, solo fracasa cuando no aprende. Es decir, cuando después de tener una crisis en un proyecto, que ese proyecto, por lo que sea, muere, si no somos capaces de aprender nada, es cuando hemos fracasado. Hemos fracasado de la experiencia. O sea, solo la persona fracasa cuando no aprende. ¿Por qué? Porque ante un fracaso profesional siempre hay un mañana. O sea, siempre hay la posibilidad de hacer algo, lo que sea, algo distinto. Nos podrá costar más tiempo o menos tiempo volver a tener la situación económica, ¿no? o la situación de autoestima que teníamos anteriormente. Pero si conseguimos aprender, si conseguimos sacar lecciones, esto nos va a ayudar a que ese resurgir de las cenizas sea mucho más rápido. Y con esto, ¿dónde llegamos? Llegamos a la superación emocional, ¿no? Es una vez que tenemos claro que, el proyecto no funciona, el proyecto no va hacia adelante, hay que tomar decisiones. Y una vez que tomamos la decisión,
y somos plenamente conscientes de que evidentemente nosotros hemos podido hacer cosas que no eran las adecuadas, ¿no? Hemos podido cometer errores que a lo mejor han facilitado ese fracaso. O simplemente somos víctimas de unas circunstancias, de una situación y un proyecto que funcionaba de una forma aceptable o incluso fantástica, ¿no? Según lo que nos habíamos marcado, de repente se encuentra con una realidad que lo vuelve inviable. Pues evidentemente ahí tenemos un momento en el cual hay una emotividad bastante fuerte, ¿no? Y que hay que asumir y con la que hay que trabajar. Lo primero que tenemos que hacer siempre es reconocer la pérdida, ¿no? Reconocer la pérdida, como ya hemos visto, de saber cuándo tenemos que parar, saber hasta qué punto nosotros hemos sido partícipes o responsables de parte de que el proyecto no haya podido seguir adelante, conocer también, ¿no?, qué elementos externos han influido para que el proyecto pues, falleciera, no siguiera con vida. Y a partir de ahí, una vez que hemos reconocido esto, tenemos que ser capaces de retirarnos, de no apegarnos a ese proyecto. O, en caso de que el proyecto pueda ser viable de alguna forma, cambiar de estrategia. La cuestión está en si estoy haciendo algo y no estoy consiguiendo los resultados que me he marcado, los resultados que me he establecido, si sigo haciendo lo mismo y continúo sin conseguir los resultados que espero, ¿qué sucederá si si soy terco en mi empeño y continúo haciendo exactamente lo mismo que no me está dando los resultados que yo espero? Parece obvio que el resultado que vamos a tener es el mismo, ¿no? Si sigo haciendo lo mismo, recibiré lo mismo. No hay cambio si nada cambia. Y esto que parece muy evidente, ¿no?, cuando lo vemos así en frío, cuando lo hablamos desde un punto de vista un poco más racional, cuando estamos en la vorágine sentimental, ¿no?, del día a día, del problema de que hay que pagar esta factura, de si tengo que negociar con este proveedor porque a ver si consigo aplazar el pago, o si tengo que hablar con el equipo para decir que ya no puedo contar con ellos durante un tiempo, o no les puedo reincorporar, o tengo que reducir el número de clases, o tengo que hablar con los clientes, etcétera, etcétera. Cuando estamos en esa batalla, ¿no?, en ese día a día, apagando fuegos continuamente, nos es muy difícil darnos cuenta de que ha habido una pérdida y de que es el momento de o retirarse del proyecto o cambiar completamente de estrategia, ¿no?, o incluir alguna estrategia distinta que hasta ahora no la estábamos usando, no la estábamos utilizando. Sí que es verdad que en los primeros días, y tú lo has vivido igual que lo hemos vivido todos, ¿qué hacemos cuando de repente vemos que nuestra fuente de ingresos habitual desaparece? ¿Por qué? Porque ya no estamos dando el servicio. ¿Qué es lo primero que hemos hecho? Reducir gasto y empezar a mirar a ver de qué manera puedo conseguir ingresos, ¿no? Y la reacción del rubro ha sido casi igual en todo el mundo, ¿no? Y es, oye, vamos a la virtual. Vamos a la virtual y claro, hay que monetizar lo virtual, ¿no? O intentamos monetizar lo virtual. Pero estamos lanzando un producto que no hemos diseñado, o que lo hemos diseñado de forma muy rápida, casi sin darnos cuenta, casi sin pensarlo, ¿no?, copiando lo que vamos viendo que van haciendo otros. Creamos un producto, la mayoría de las veces, que no es muy diferente a lo que hace el resto de la competencia, que hay mucha de esa competencia que lo está dando gratis y, por lo tanto, intentar cobrarlos nosotros pues, ha sido mucho más complejo de lo que pensábamos, de lo que soñábamos, porque realmente si lo hubiésemos analizado de forma fría nos habríamos dado cuenta que lo que estábamos poniendo encima de la mesa al cliente es que nos pagase por un producto que no estaba pulido, ¿no?, que nos pagase por un producto en el cual la experiencia del cliente no la teníamos perfectamente controlada.
No, eso es algo que nos hemos ido dando cuenta después. A partir de ahí ya habéis empezado a tomar iniciativas un poco más desesperadas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y es vender parte del material que sabemos que podemos prescindir de ella, ¿no? O que a la vuelta, cuando retomemos la actividad, no va a ser fundamental, o alquilar ese material, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí cada uno hemos sacado un poco la creatividad que tenemos dentro, teniendo también todos muy claro de que no hemos hecho nada especialmente distinto a los demás, ¿vale? Pero por eso sí que hay que al menos una vez a la semana plantearse, oye, ¿dónde estoy? ¿Dónde voy? Si sigo por aquí, ¿cuál es el futuro al que me veo abocado? ¿Tengo posibilidad de seguir hacia adelante o no? Y lo que os propongo es, una vez que reconozcáis la pérdida, porque pérdida hemos tenido todos, no solo económica, hemos perdido un modelo de negocio, hemos perdido, desde mi punto de vista, posiblemente esté equivocado, pero creo que lo virtual ha llegado para quedarse, va a haber una forma distinta de consumir fitness, ¿no? De hacer deporte por nuestros clientes, no solo durante los primeros meses de la vuelta a, a los clubes, ¿no? Que seguramente tendremos los aforos limitados, que los clientes tendrán que entrenar con unas condiciones de seguridad posiblemente incómodas, que además eso nos puede costar más dinero, ¿eh? O sea, es algo que tenemos que reconocer, tenemos que pensar más allá del día de hoy, al menos durante 1 hora, 45 minutos, sentarnos y decir, ok, voy a tratar de ver cuál va a ser el escenario con el que me voy a encontrar. Yo siempre digo que tenemos que planificar lo peor y trabajar para lo mejor, ¿no? Pero tenemos que ser muy realistas. Todas las empresas con las que colaboro, una de las cosas que hemos hecho, una vez que pusimos lo que podíamos poner en orden, ¿no? Lo más rápido posible, es, ok, planteémonos que no nos quede más remedio que cerrar. O que planteémonos que no nos queda más remedio que hibernar. ¿Hibernar en qué sentido? No cierro del todo la compañía, pero sí que me hago más pequeño, la dejo casi inerme para ver cuándo volver a la acción, o cuándo volver a trabajar. Que casi todos al principio de la crisis, ¿no? Lo que pensábamos es, ok, en cuanto podamos salir a la calle, levantamos la persiana y vamos a trabajar porque necesito ingresos. Hay que pensar si realmente esa es la solución inteligente, ¿no? Hay que pensar si levantar la persiana realmente va a suponer que tenga ingresos. Porque lo que sí que tenemos claro es que en cuanto levantamos la persiana de nuestro negocio, se aceleran los gastos. Eso lo tenemos muy claro. Habrá ocasiones donde la decisión inteligente será en cuanto podamos volver a la actividad, volvemos, y habrá otras que a lo mejor hay que esperar un poco, ¿no? A ver cómo reacciona el cliente, ¿no? Porque si nosotros subimos la persiana, pero nuestro cliente no viene, ¿de qué sirve, no? Es algo que sí que os pido que analicéis. ¿Vale? Sé que en este momento, como en todo momento de pérdida, pues pasamos las fases del duelo, en la que simplemente enumero y no nos vamos a detener mucho porque imagino que la mayoría de vosotros conocéis, ¿no? Que es la parte de la negación. Esto no me está pasando a mí, aunque bueno, hay un dicho, ¿no? Un refrán castellano que es mal de muchos, consuelo de tontos. Parece que como nos está pasando a todos, el mal es un poco menor para nosotros, ¿no? Pero tenemos que ser rápidos, ¿no? En esta negación, ¿no? Da igual que le esté pasando a todo el mundo. Al final, lo que importa ahora es, evidentemente, si podemos salir todos juntos, fenomenal, pero no va a ser así. Habrá algunos que van a salir muy reforzados. Son pocos, pero hay gente que ya venía preparada, que está creciendo. ¿Por qué? Porque tenía una experiencia virtual mucho más potente o estaba a punto de lanzar una experiencia mucho más potente. Dentro del sector hay empresas, la de material de entrenamiento, que con los pacos hogareños pues está viendo incrementar sus ventas. Puede ser una fuente, como ya sabéis, de ingresos secundarios, ¿no? O puede ser un elemento que incorporemos solo durante el confinamiento o lo podemos seguir trabajando después. Pero claro, si al cliente solo le doy el pack hogareño y no le doy nada más, ¿cuál es mi contribución?
¿no? Como instalación deportiva, como gimnasio. Puedo trabajar con algo más, puedo crear entrenamientos, rutinas específicas para ese material. O sea, al final, el mundo de posibilidades que tenemos es tremendo. Y aquí lo que digo que vivimos en un momento de un cambio importante en el que aquellos que sean más pequeños es más probable que tengan facilidad para cambiar, para ser más flexibles y por lo tanto para sobrevivir, ¿no? Ya es la segunda fase, es la de la ira, ¿no? El enfado, la rabia que nos da, esa sensación, ¿no? de que no puede estar pasando lo que estamos pasando. Negociación aquí va a haber poca, ¿no? La fase de negociación, que es cuando intentas negociar con aquello que hace que te venga lo que no esperas, el duelo, ¿no? La sensación de pérdida. Aquí no podemos negociar porque hemos visto que está todo el mundo, ¿no? Es posible que intentemos desesperadamente, no sé, ha habido campañas de pedir a los socios, a los clientes, que nos paguen la cuota sin darles el servicio. O sea, si le damos la vuelta, piensa que tú, no lo sé, consumes Netflix, no eres cliente de Netflix y de repente Netflix, por este motivo, apaga el canal, dice que no puede transmitir. ¿Qué pensarías si Netflix te pide que le sigas pagando sin poder ver ninguna serie, ninguna película? Yo creo que esa ha sido la parte que hemos intentado negociar con el cliente, o intentamos negociar con el dueño del local para que no nos cobre nada. Que ha habido veces, ¿no? Ha habido muchos casos que lo han aceptado, pero evidentemente lo pueden aceptar durante un periodo de tiempo corto, sobre todo si es su medio de vida, ¿no? El arrendamiento de locales. A partir de ahí, inevitablemente todos vamos a pasar por una fase de bajón, ¿no? de depresión, de sentirse sobrepasado. Yo he visto, bueno, gente pues, con años, curtida, con experiencia, ¿no? Pues como estos días lloraban de impotencia, ¿no? Y a partir de ahí, una vez que lo hayamos aceptado, es cuando podemos empezar a actuar, podemos empezar a planificar el futuro, ¿no? A empezar a hacer cosas nuevas, ¿no? A adaptarnos al mundo que nos está tocando vivir. Hay algo que le pasa mucho a los jugadores de póker, ¿no? O que pasa también muchas veces cuando de repente el proyecto en el que hemos dedicado tanta ilusión, tantas horas de trabajo, tantos años y tanto dinero, la mayoría de las veces vemos que se nos va apagando, ¿no? Que vamos por un camino que sabemos que el final va a ser negativo. Y es ese momento en el cual empezamos a aumentar la apuesta, ¿no? El jugador de póker, después de perder una mano bastante alta en cuanto a cantidad, empieza a cometer apuestas pues muy arriesgadas, tratando de recuperar lo que ha perdido. Aquí puede pasar un poco igual, ¿no? De hecho, veía en un foro de antes, ¿no? Que de repente la gente decía, es como que estamos trabajando mucho más que lo que habíamos hecho antes, ¿no? Muchas veces estamos trabajando mucho más, no para crear un nuevo futuro o no para crear un nuevo proyecto, sino para tratar de salvar un proyecto que a lo mejor ya somos conscientes de que no va a poder seguir adelante. Habrá algunos que sí, ¿no? Si hay la posibilidad de que el proyecto siga adelante, tenemos que luchar por él. Pero hay un momento en el cual somos plenamente conocedores de que eso no va a funcionar. Es un momento doloroso, ¿no? Que nos lleva otra vez a las fases que hemos visto antes del duelo. Es un momento doloroso, pero que hay que asumir. Hay que asumir. Hay que sentarse con uno mismo, ser honesto con uno mismo y darse cuenta cuando las cosas no están funcionando. Inconscientemente pensamos que es algo temporal, ¿no? Bueno, que en cuanto subamos la persiana, podamos volver a salir a la calle, poco a poco la situación se va a recuperar. Pero seamos realistas, no va a ser tan fácil, va a ser paulatino. No vamos a volver a una realidad igual dentro del sector. Y a lo mejor tú sí que quieres seguir haciendo las cosas de la misma forma. A lo mejor el grupo de personas que tienes más cercana, ¿no? Compañeros de profesión, otros dueños de instalaciones deportivas, también
creen que seguir haciendo las cosas de la misma forma les va a servir, pero te garantizo que va a haber mucha gente, ¿no?, sobre todo aquellos que tengan que empezar de nuevo, que van a empezar a hacer las cosas de una forma completamente distinta. Van a crear un modelo de negocio diferente. Y si tú no empiezas a pensar, por supuesto, mantener lo que tienes si has conseguido hacer que sobreviva y superar este momento tan duro, pero tienes que empezar a pensar en innovar, en hacer algo distinto, en dar algo más al cliente. La experiencia del cliente es crítica. Decimos continuamente que nosotros damos un servicio de calidad al cliente, que nuestro cliente para nosotros es lo más importante. Además lo decimos en todos los países. Sin embargo, esta crisis nos ha demostrado de que esa relación, esa conexión, esa complicidad que pensábamos que teníamos con el cliente era mucho menor de lo que nosotros deseábamos, ¿no?, o estábamos convencidos. Evidentemente hay clientes que están con nosotros a muerte, pero seamos realistas, no es la mayoría. Y eso se debe a que estuvimos ciegos en el pasado. Pensábamos que simplemente porque el cliente venía a entrenar y nosotros le dábamos lo obvio, ¿no?, lo que se espera que se da de un centro, ¿no?, y evidentemente el cliente pues iba consiguiendo sus resultados, estaba más o menos satisfecho con las instalaciones, con el trato, etcétera, etcétera, pero nos faltó crear la complicidad. Y esa es la clave del futuro. La clave del futuro es crear una complicidad a nivel humano muy potente con el cliente. Da igual que sea en persona, da igual que sea a través de las redes sociales, o a través de una aplicación o a través de un software. Es fundamental. Por eso es muy importante, ¿no?, el no quedarnos solo con, oye, yo tenía esto antes de la crisis, ¿no?, tenía esta facturación, tenía este número de socios y he perdido tanto, lo quiero recuperar, o he invertido tanto, lo quiero recuperar, o durante este tiempo que no sabía si cerrar o no cerrar, he tenido que adelantar tanto dinero o debo tanto dinero por no haber tomado decisiones en un primer momento que nadie sabía cómo iba a ser este confinamiento. El problema está en cuando queremos recuperar esa pérdida a toda costa, siguiendo haciendo lo mismo. O sea, lo que nos ha hecho perder dinero, por mucho que nos esforcemos, no nos va a ayudar a recuperarlo. Tenemos que empezar a hacer cosas distintas. No te estoy diciendo que hagas borrón y cuenta nueva absolutamente de todo. No te estoy diciendo eso, o a lo mejor sí, a lo mejor tu negocio necesita que hagas esto. De hecho, ya hay empresas que lo están haciendo. Lo que sí que te digo es que hagas borrón y cuenta nueva sobre cómo ver el negocio del fitness, ¿no?, de cómo es la relación con el cliente en la instalación deportiva, de cómo tienes la posibilidad, ¿no?, aunque solo sea por aumentar tu criterio, aumentar el número de personas a quienes puedes llegar. O sea, no hay límite. Ahora tu centro, tú puedes tener tu centro en Buenos Aires y tener clientes en Madrid, o tener clientes en Miami, o tener clientes en México DF. ¿Por qué? Porque de repente todos somos conscientes de que lo que estamos haciendo ahora, nosotros, yo estoy en Madrid, ¿no?, y tú estás en otra parte del mundo. Y sin embargo, estamos trabajando juntos. Eso lo vas a poder hacer. O sea, el territorio de tu instalación ya no es el típico kilómetro a la redonda caminando, ¿no? O sea, el típico kilómetro, los 10 minutos caminando, 13 minutos caminando, ¿no? La ubicación es importantísima a la hora de tener clientes y de que el cliente busque la ubicación. De repente ese chip ha empezado a cambiarse, ¿no? O sea, ahí tenemos un potencial tremendo. Pero para poder ver eso es imprescindible que hagas las paces con tus pérdidas. Tus pérdidas pueden ser económicas o tus pérdidas pueden ser de seguridad. Sí, es verdad, llevas muchos años en el sector, ¿no? Tienes una experiencia de muchos años, ¿no? Y te ha costado mucho aprenderlo, ¿no? Y seguro que si nos estuviésemos tomando una cerveza y me contases cómo empezaste en el sector hace ya unos cuantos años,
lo que te costó, ¿no? Cómo empezaste desde cero seguramente y poco a poco fuiste aprendiendo y cómo conectabas con la gente y abriste tu centro con toda la ilusión del mundo y a lo mejor abriste un segundo, un tercero. Pues eso ha desaparecido, al menos en parte. Al menos en parte. O sea, parte de lo que has aprendido no te sirve. Gran parte sí, gran parte lo vas a poder mantener, pero lo vas a tener que adaptar a una nueva situación. No te conformes con el mundo que hemos dejado atrás, sino empieza a investigar el mundo que tenemos delante. Pensabas en tu barrio, ¿no? en los clientes de tu zona, de tu área, con los que te sentías cómodo. Lo puedes multiplicar. O sea, puedes abarcar todo el mundo. Pero tienes que asumir esa pérdida, ¿no? Esa seguridad, esa certeza. Es posible que estés pensando, ¿pero qué me está contando José Luis? ¿No? O sea, estoy pensando cómo pagar la factura del arrendamiento, ¿no? Del local y me está contando que piense en el futuro. Sí, si quieres mantener tu negocio, esa es la forma. ¿Por qué? Porque lo más probable es que nos encontremos con una guerra de precios cuando podamos salir a la calle, ¿no? Cuando el cliente pueda volver. Si estás asistiendo a los foros de mercado fitness, estarás viendo que hay gente que ya lo pregunta, oye, pues es una locura bajar los precios, es una locura hacer una promoción y cobrar ahora por adelantado para sobrevivir este momento y más adelante dar el servicio. O sea, viene una guerra de precios casi seguro. Imagínate, ¿no? El dar los mismos servicios que estabas dando antes, pero con ingresos menores. Tendrás que buscar ingresos de otra parte, ¿no? Y esto es lo que nos está permitiendo descubrir esta situación, en que ya no solo tenemos que mirar a nuestra zona de influencia, sino que todo el mundo puede ser nuestro cliente. Evidentemente hay que trabajar. Evidentemente hay que salir de la zona de confort y evidentemente tenemos que enfocarnos en hacer las cosas, al menos parte de las cosas, de una forma distinta. ¿Qué es lo bueno? Que todos empezamos prácticamente desde la misma línea, que casi nadie tiene ventaja. Somos conscientes de que las herramientas que hay para hacer clases virtuales son deficitarias, ¿no? Tienen que crecer, tienen que mejorar. Somos conscientes de que la experiencia del cliente, cuando está con nosotros en una clase virtual, tiene mucho que mejorar. No trabajamos delante de las clases como deberíamos en la mayoría de las ocasiones. Evidentemente es posible que tú lo estés haciendo muy bien, pero déjame que generalice o que sea un poco radical, ¿no? Me gusta siempre llevar las cosas un poco al límite, al menos para agitarte, para que no te quedes lamentándote de la situación que estás viviendo y que seas capaz de asumir esa pérdida y empezar a mirar ostras, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar ideas? Pues podemos encontrar ideas en un montón de sectores, ¿no? Yo ahora mismo, por compartirlo con vosotros, ¿no? La gente que trabaja conmigo, la gente con la que yo colaboro, les digo, chicos, tenemos que aprender mucho de la formación y learning, ¿no? Y sobre todo de aquellos centros que son capaces de tener el mix entre la formación presencial y la formación y learning, ¿no? Y cómo lo hacen. Y evidentemente eso hay que adaptarlo para el servicio al cliente, para nuestro cliente, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos clientes que son profesionales, que viajan, ¿no? Y que vienen a lo mejor una vez por semana al centro y el resto están viajando? Podemos engancharles, podemos darle un plus. Cuando un cliente se va, que dice que ya no puede seguir con nosotros porque cambia de domicilio, ¿le tenemos que perder porque cambia de domicilio? Ahora sabemos que no. Sabemos que con este tipo de herramientas, si tenemos un producto de calidad al que le dedicamos tiempo, le tratamos con cariño, podemos hacer algo completamente diferente. Pero claro, tenemos que dejar las pérdidas atrás, hacer las paces con nuestras pérdidas. Porque si no, vamos a seguir esforzándonos en hacer lo mismo, en tratar de recuperar lo que hemos perdido, utilizando las estrategias y las herramientas que teníamos antes. Y no siempre eso nos va a servir. Y es posible que si eso no nos estaba sirviendo ya, porque íbamos muy al límite, muy justos, sobreviviendo casi mes a mes,
ahora con este cambio. ¿Por qué? Porque de repente, de la misma forma que tú puedes competir con cualquier centro en cualquier parte del mundo de forma virtual, va a pasar al revés. Va a pasar al revés. Va a haber centros de otra parte del mundo que va a ir a por tus clientes. ¿No? Lo que antes eran pues, los youtubers, las aplicaciones, han empezado a ser vistas de otra forma, ¿no? Incluso los entrenadores, si hablas con tus entrenadores, muchos te lo van a decir, ¿no? Igual que me lo dicen a mí, y es, ostras, que se puede entrenar en casa. Oye, que sí, que no es lo que más me gusta, pero se puede entrenar. Y que mucha gente que no entrenaba antes, que no hacía nada de deporte, durante este confinamiento está empezando a hacerlo. O sea, el potencial de clientes que tenemos ahí es tremendo, espectacular. Pero para poder ir a por ellos, antes a lo mejor tenemos que saber qué tenemos que dejar detrás. Hay cosas, evidentemente, que tenemos en nuestra mochila que nos van a servir, que las tenemos que aprovechar. Porque lo que más nos ancla al pasado es no aceptar que nos hemos equivocado. Hay empresas que están creciendo durante esta crisis. Son pocas, o al menos yo conozco pocas, pero hay empresas que están creciendo. ¿Cuáles? Aquellas que ya estaban trabajando en una herramienta propia de mix entre entrenamiento virtual y entrenamiento presencial, ¿no? Y aquí os pongo un ejemplo de España, dos profesionales que tienen una empresa de entrenamiento personal con distintos centros en varias ciudades de España, que se llama Home Fitness, home-mediofitness.es. Es gente que está trabajando muy bien con la aplicación propia los entrenamientos con sus clientes. Después te puedo decir nombre de entrenadores personales que han trabajado muy bien la conexión con el cliente y que no han tenido prácticamente ninguna baja durante el confinamiento, que están entrenando online. ¿Pero por qué? Porque lo importante no es tanto el entrenamiento, en este caso, como la relación que tiene con el cliente. Evidentemente, esa relación no se basa solo en ser más simpático, menos simpático, más extrovertido o más introvertido. Hay unos procesos, hay una forma de trabajar. ¿Cómo podemos descubrirlas? Primero tener muy claro quién es el cliente al que queremos ir. Muy claro, diáfano, cristalino. Y a partir de ahí empezar a pensar cómo piensa nuestro cliente. ¿Para qué? Para ofrecer a nuestro cliente lo que realmente quiere, lo que realmente necesita. Porque muchas veces no nos dice todo de lo que ansía y por lo tanto tenemos que ponernos en su lugar. ¿Y eso qué requiere? Tiempo y trabajo. Pero ¿qué sucede? Que si estamos anclados en el pasado, haciendo cosas del pasado, no nos permite mirar al futuro. Y muchos de nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues como las cosas iban más o menos bien, íbamos más o menos sobreviviendo, hemos pensado que dejándonos llevar era más que suficiente. Y de repente la realidad nos ha dado un bofetón y tenemos que ver las cosas de forma distinta. ¿Sucederán cosas como estas en el futuro? No lo sé. No lo sé. Especialistas dicen que sí, otros te dicen que no, pero lo que sí que tenemos claro es no tenemos que conformarnos con la comodidad. Tenemos que buscar siempre una forma distinta de mejorar nuestro servicio, ¿no? Darle una vuelta, ir un paso más allá. Lo que ha hecho Mercado Fitness es increíble. El año pasado yo tuve la suerte de estar en la feria, allí en presencia, imagino que en persona, imagino que con muchos de vosotros. ¿No? Era lo que le decía a Guille. O sea, Guille, si hace un año te decimos la próxima feria va a ser virtual, no se lo hubiera creído. Y lo que ha conseguido, ¿no?, hacer, que es, podría estar lamentándose de, oh, no puedo hacer la feria presencial porque, claro, virtual sería... Y mirad lo que ha creado. En poco tiempo, simplemente adaptándose, viendo, reconociendo lo que había perdido, superando ese primer impacto
y renaciendo. Es que has seguido perfectamente los 3 pasos. ¿Y qué hacer, no? Cuando cometemos un error, cuando tenemos una pérdida? Lo he dicho. Perdonad que sea tan insistente, ¿no? Pero una de las cosas que se dice en el marketing es que hay que repetir mucho el mensaje. Y porque sé que hay veces que cuando te digo algo que te duele, que sabes que es cierto, pero te duele, lo niegas, ¿no? Y pones como una barrera. ¿Y qué me está contando José Luis? ¿No? Y no me gusta mucho lo que me está diciendo. ¿Por qué? Porque simplemente te estoy poniendo un espejo. Hay que aceptar el revés. No nos queda otra. Y a partir de ahí hay que cambiar de dirección. ¿Por qué? Porque si haciendo algo nos lleva hacia un camino que no queremos, pues hay que cambiar de dirección. No hay más. No hay más. Y una vez más, nuestra reacción instintiva es negarlo, ¿no? Escuchamos mucho eso de hay que aprender de los errores, pero es muy difícil aprender de los errores. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho reconocer que nos hemos equivocado. Porque solemos echar la culpa o a los demás o a las circunstancias. ¿Cuántos de nosotros podemos decir ahora, no, mi negocio, bueno, iba sobreviviendo, pero al final ahora está en un momento muy difícil por el coronavirus? Es una buena excusa. Y además, tú se lo cuentas a tus círculos de familiares y de amigos y lo van a entender. Ya ahí. Y a partir de ahí, ¿qué? ¿Qué vas a hacer distinto? ¿Cuál va a ser tu cambio de dirección? ¿Bajar precio? ¿Dar el mismo servicio con menor precio? ¿Aumentar el valor? ¿Mantener el precio pero aumentando el valor? A mí eso ya me suena un poco mejor. Y el valor no quiere decir una gran inversión de dinero, ¿eh? El valor que más se valora ahora, valga la redundancia, es la conexión humana, el contacto con el ser humano. O sea, yo de lo primero que le he dicho a la gente con la que trabajo cuando empezó todo esto es llama a tus clientes, contacta con tus clientes cuanto más mejor, pero no para venderles nada, preocúpate por cómo están. ¿Por qué? Porque estamos en un momento que nadie va a olvidar nunca. Nadie va a olvidar dónde pasó el confinamiento. Nadie. Y no vamos a olvidar nunca a aquellas personas o a aquellas empresas que no esperábamos que se iban a preocupar por nosotros y se han preocupado. Y con eso podemos dejar una huella en nuestro cliente. Ahí, esa sí que es una forma de crear marca, ¿no? Evidentemente, eso no va a suponer que tengas ingresos. Y sé que tu preocupación es cómo llegar a mañana, cómo pasar pasado mañana, otro día y llegar hasta el final de esto y salir vivo. Pero este es el momento de hacerlo. Asume hasta qué punto eres responsable de esta situación. No pasa nada. Y después de esto, ya podrás empezar a trabajar en cómo superarlo, a aprender qué podrías haber hecho mejor, y eso te hará mucho más fuerte para la vuelta. Sé que tomar decisiones complicadas ahora te da miedo, ¿no? Pues el típico el miedo a la pérdida. Y aquí la forma de hacerlo es pensar cuáles son las competencias, si dentro de un mes sigues haciendo lo mismo que estás haciendo hasta ahora, con los mismos resultados que estás haciendo hasta ahora, si no cambias nada, ¿no? Si hasta ahora esto supone que hayas perdido X, dentro de un mes, haciendo lo mismo, con los mismos resultados, habrás perdido X más las pérdidas de este mes. O sea, no es una cuestión de a ver cuándo dice el gobierno que puedo salir a la calle, a ver cuándo dice el gobierno que puedo reabrir mi negocio. No, ahora tienes que empezar a trabajar ya. Lo sé que estás trabajando, sé que estás trabajando muchísimo, que te estás esforzando como nunca por tratar de seguir adelante. Y que llegue yo y que te diga que te tienes que poner a trabajar, pero sabes a lo que me refiero, ¿no? Tienes que ponerte a trabajar en
¿cómo lo puedo hacer de una manera un poco distinta? ¿Cómo puedo ser más eficiente en mi relación con el cliente? ¿Cómo puedo conseguir que, no solo que cuando el cliente vuelva a mi instalación, en caso de que sobreviva esto, vuelva y se sienta seguro, vuelva y se sienta bien acogido, vuelva y sienta que le hemos echado de menos? Porque eso es lo que va a marcar la diferencia para que el cliente continúe con nosotros o no, cuando la competencia empieza a hacer cosas distintas, empieza a ofrecer productos diferentes o empieza a bajar el precio. Porque no todos nos movemos por precio. Piénsalo, ¿cuántas cosas compras tú que podrías encontrar algo igual o muy parecido más económico? Piensa en por qué lo compras. Y lo último es el renacer, ¿no? Que es... Verás que es un poco lo que ya te he ido avanzando, ¿no? Porque lo que es no hacer de una cosa es hacer de la otra para conseguir el resultado distintos, ¿no? Y aquí vamos a la biología, ¿no? Y los biólogos emplean una palabra para asignar cómo surgen las soluciones a partir de los fracasos. Soluciones a partir de los fracasos, que es la evolución. O sea, aprendamos de la naturaleza. ¿Y cómo lo podemos hacer? Siendo consciente, ¿eh? Siendo consciente de que no vamos a tener recursos, de que el presupuesto que vamos a tener seguramente van a ser $0. Pero eso no quiere decir que no podamos hacer nada. Porque tienes algo muy importante que es tu experiencia, ¿no? Y porque tienes algo muy importante que es la necesidad de ir hacia adelante. Y la evolución no es otra cosa que ensayo-error. A lo mejor esta crisis, a lo mejor que tengas que decidir cerrar tu centro, a lo mejor que tengas que decidir reducir el número de clases o despedir a la mitad del equipo, no sea más que parte de ese proceso de ensayo-error. Recuerda que la persona solo fracasa cuando no aprende. Si aprendes de esta situación, no hay fracaso. Es un paso más en el ensayo-error, en la evolución. ¿Por qué? Porque siempre que hay ensayo, aunque tenga como consecuencia un error, eso implica que hay acción. O sea, a lo que voy es, muévete. No solo para solucionar el problema, para tapar el agujero, para apagar el fuego que tienes ahora. Muévete para buscar una vía distinta, para buscar una mayor conexión con tu cliente, para buscar clientes en Francia, no lo sé, muévete, busca algo distinto, algo que te llame, algo con lo que tú te sientas identificado, algo en lo que sepas que eres bueno, o un cliente, ¿no? Un público objetivo con el que te sientas cómodo. Por supuesto, cuando queremos renacer, tiene que haber variación y selección. ¿Qué es la variación? ¿No? Tenemos que hacer pequeñas pruebas, ¿no? Probar pequeñas cosas, a ver cuál de ellas es la que mejor acogida tiene. ¿Vale? Y tiene que ser algo muy controlado, ¿no? Es esto de no poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Todos los huevos en la misma cesta. Si se rompe la cesta nos quedamos sin ningún huevo. Si lo llevamos en varias, pues aunque se rompa una, algo podemos mantener a salvo. O sea, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Idea varias cositas que puedas poner en práctica. ¿De dónde sacar las ideas? Copia. Si quieres, si la palabra copia te resulta demasiado dura, adapta. Adapta lo que funciona de tu competencia, lo que funciona de un gimnasio en Japón o lo que funciona de otro sector. Y trata de probarlo en tu instalación. Es la forma, ¿no? Y eso sí, copia o adapta lo que funciona, no lo que no. Porque uno de los grandes problemas que creo que ha tenido el sector hasta ahora es que, si os dais cuenta, casi todos hacemos lo mismo de la misma forma. Hay pocas variaciones. ¿No? Ha habido, entre comillas, dejadme que exagere un poco, ha habido poca innovación en cuanto a la gestión del centro, en cuanto a la comunicación con el cliente. Vamos haciendo todos básicamente lo mismo. ¿Y qué significa la selección?
saber qué funciona bien y qué no. Y una vez que ya hemos aprendido a que cuando algo no funciona tenemos que apartarlo de nosotros, tenemos que, ok, esto no funciona, no hay ningún problema, nos lo quitamos. Es la única manera en la que la naturaleza evoluciona. Ensayo, error. Cuando algo no funciona, lo quitamos y probamos otra cosa. Y esto es reiterarlo continuamente. Al final lo que te estoy diciendo es que controles la evolución de tu negocio. Que esta crisis te sirva para ir hacia adelante. ¿Sabes? Porque al final el fracaso, en lo que estamos viviendo es el típico entorno VUCA que dicen los militares, ¿no? Es muy volátil, es incierto, es complejo y ambiguo, ¿no? No, el fracaso en este tipo de entornos, en este tipo de situaciones, viene determinado por la incapacidad de experimentar. ¿Por qué? ¿Cuáles son las empresas, al menos de las que yo conozco, que van sobreviviendo? Las que antes de esta situación se han atrevido a hacer cosas un poco distintas, a ir experimentando, ¿no? A ir probando pequeñas cosas, variación, y eligiendo o quedándose con aquello que les daba mejores resultados, selección. Y tenemos que entender que la incapacidad para experimentar o que es patológica, en el sentido de que no tienes las agallas para hacerlo, o insuficiencia de recursos. Pero ya os estoy diciendo que lo que tenemos que hacer es experimentar cosas pequeñas, proyectos con inversiones prácticamente cero. Esa es la idea, ¿no? Es plantearlo y aparte tenemos el enorme privilegio ahora mismo de que existe el freemium, ¿no? dentro de Internet, que es, puedes probar muchísimos productos de forma gratis, ¿no? Una parte de forma gratis. Cuando un problema no se resuelve o cambia continuamente, la mejor forma de abordarlo es experimentar varios enfoques diferentes. O sea, no solo te estoy diciendo que hagas las cosas distintas, sino que tengas 2, 3, 4 herramientas diferentes con las que experimentar, ¿no? Que pongas en funcionamiento. ¿Esto qué supone? ¿Un sobreesfuerzo? Por supuesto, pero porque esta época necesita un sobreesfuerzo. Tienes que investigar, tienes que ver qué está haciendo la gente más allá de tu zona de influencia, de tu provincia, de tu país, de tu continente. Echa un vistazo. Existen básicamente 3 principios para renacer. Uno es busca ideas diferentes e intenta cosas nuevas. Ponte en acción. El segundo es, al intentar algo nuevo, hazlo a una escala que puedas sobrevivir si no va bien. ¿Vale? Tiene que ser una pérdida controlada si eso no funciona. Y por último, párate de vez en cuando, aprende de tus errores, analiza qué ha funcionado y qué no. Esto es algo que tenemos que hacer continuamente siempre. Es lo que hace la naturaleza continuamente siempre, para poder evolucionar. Para que momentos como el que estamos sufriendo hoy, situaciones como esta, sean duras, sean complicadas, pero al menos tengamos una probabilidad un poco más alta que el resto de nuestra competencia de seguir adelante. Experimenta de forma controlada, te lo voy a volver a repetir. Busca eficacia en lo pequeño. O sea, no te estoy pidiendo que hagas grandes inversiones, todo lo contrario. Busca aquello que puedas hacer con una pequeña inversión, al menos económica, ¿no? Reduce el riesgo, ¿no? Que es lo que decíamos, ve a lo que funciona, al menos ya le funciona a otros. Cuando experimentes algo, dale los recursos necesarios, en este caso tu tiempo, ¿no? Los recursos suficientes, o sea, no consiste en prueba varias cosas a ver cuál crece por sí misma, ¿no? Dale los recursos mínimos, ¿no? De atención, de seguimiento, para ver que eso sigue hacia adelante. Y una vez que haya algo que dé resultado, poténcialo, escálalo. Esto es, imagínate que tienes un hijo que es muy malo en matemáticas y muy bueno en piano.
¿no? Y tienes que ponerle un profesor de apoyo. ¿Dónde se lo pondrías? En el piano. Si es lo que realmente le gusta, si es realmente lo que es bueno, hay que hacer que eso vaya hacia arriba, que explote al máximo su talento. Evidentemente habrá que echarle una mano con las matemáticas, que son fundamentales, especialmente para la música, ¿no? Pero tenemos que potenciar aquello que funciona. Hasta aquí, más o menos, perdonad si me he puesto un poco apasionado y más, pero es que veo tan claro la posibilidad que tenemos de crecer, ¿no? La posibilidad de ir hacia adelante, la posibilidad de sacar algo positivo de todo esto, que os lo quiero transmitir. Pero evidentemente hay una parte de renuncia. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, pues para mí todo un placer. Aún así, os dejo mi número de teléfono, con el código de España, que es 34. No tengáis la más mínima duda de que si me escribís puedo tardar más o menos, ¿no? Porque habitualmente ya sabéis que suele ser bastante gente la que me preguntáis después de este tipo de eventos, pero antes o después, pasará un día, 2 días, 3 días, te contesto, seguro, ¿eh? O sea que no te preocupes. Aún así, si puedes compartir con los demás, pues fenomenal. Muchas gracias, Victoria, muchas gracias, Luis. Y lo de angustiante, espero que sea en el buen sentido, ¿no? Porque aquí, al final el mensaje es, sí, lo estamos pasando mal, es duro, pero tenemos que ir a mirar hacia adelante, ¿no? Hay que dejar atrás lo que nos gustaba, seguramente, pero es que es lo que hay. La realidad no te va a esperar, no te va a esperar. Silvana pregunta, para mantener la relación con el cliente, ¿qué medio aconsejas? ¿WhatsApp, mail u otro? Va a depender mucho del cliente que tengas, ¿no? Desde mi punto de vista, lo más cercano a lo presencial cuando la relación sea muy alta. Es decir, con un cliente que tienes muy buena relación, yo creo que lo mejor es videoconferencia, si te es posible, o llamada de teléfono, o llamada de WhatsApp. Si no, mensaje de audio por WhatsApp o algo parecido, Telegram, algo así. Al final, si llegamos, por ejemplo, el mail es lo más distante, lo más frío. O sea que aquello que haga sentir a la persona más cerca, ¿no? Porque este es el momento de reforzar ese lazo, sobre todo con aquellos clientes que tenemos más presentes. Y aquí tenemos que ser también estratégicos, ¿no? Hay clientes que ya sabemos que son un poco los líderes, ¿no? Los cabecillas de nuestro centro. Esos son unos clientes a los que tenemos que siempre, en estas situaciones y en cualquier otra, prestar especial atención. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a transmitir con mayor facilidad nuestro mensaje, porque ellos son los que tienen esas charlas después de la clase o después del entrenamiento, son los que charlan en los vestuarios, etcétera, etcétera. Tenemos que enseñarles a que digan aquello que nosotros queremos, ¿no? Evidentemente, para esto hay distintas estrategias, ¿no? Que facilitan el mensaje al cliente. Pero bueno, eso ya lo veremos en otro momento. Muchas gracias a ti, Silvana. A ver, veo que Facundo, con cercanía de los clientes, ¿qué recomiendas para sistematizar la entrada a las clases de Zoom? Mira, lo estaba hablando con uno de los clientes antes. Una de las cosas que hemos decidido hacer depende también del tamaño de la instalación, ¿eh? Aquí os hablo de una instalación no excesivamente grande, pero tampoco muy pequeña. Y lo que hemos decidido hacer es tratar de crear grupos
de gente. O sea, clientes que ya se conocían de la instalación, que más o menos entrenaban a la misma hora o que eran amigos, entrenaban juntos, crear un grupo de WhatsApp o de cualquier otra herramienta y a través de ese grupo de WhatsApp incitarles a que entrenen juntos. De tal manera que se les deja el link en el grupo de WhatsApp, entre comillas, específico para ellos. ¿A dónde vamos? Este es un momento, sobre todo, de crear una experiencia en el cliente, ¿no? Si conseguimos crear ese grupo, la segunda fase en la que estamos trabajando es en la de pues, empezar un roleplay, perdón, una gamificación, ¿no? De tal forma que conseguir que unos grupos compitan contra otros, ¿no? Es una forma de tratar de crear una experiencia un poco distinta a los clientes, ¿no? O sea que ve más allá de darle simplemente el link para que se conecten, ¿no? Hay que ir más allá. Ostras, tengo un grupo de gente que entrena por Zoom, ¿qué puedo hacer? A lo mejor lo que te estoy contando ahora no te sirve para tu centro, por lo que sea, ¿no? Pero rompe los límites. ¿Qué te gustaría a ti? ¿Qué te impactaría a ti? ¿No? ¿Tú de qué forma te verías sorprendido? ¿O qué marcas te han sorprendido? ¿O qué servicio te ha sorprendido? ¿No? Hay un restaurante en Buenos Aires, me van a matar, no recuerdo el nombre, donde la experiencia era espectacular, era brutal. Desde cómo te contaba, se veía que la carta, cómo le preguntabas por un plato y cómo te explicaba el camarero cómo estaba hecha no era la receta o una receta más o menos adornada, es que se veía cómo trabajaban incluso la comunicación no verbal a la hora de decir, no, pues, y una salsa, y hacían como un movimiento de echar la salsa por encima. O sea, eso es experiencia del cliente, ¿no? La cosa está es tu trabajo, es tu reputación, es tu centro. ¿Puedes poner algo así? ¿Puedes poner esta pasión? Seguro que sí, lo haces. Lo único que hazlo de forma enfocada. No sé si he respondido la pregunta. Bueno, creo que ya hemos estado una hora. Hay otros panelistas, tampoco quiero comerme el tiempo de nadie ni que alguien se pierda otro. Recordad, tenéis ahí en pantalla mi número de teléfono. Por favor, no me llaméis, mandarme WhatsApp. Y bueno, a partir de ahí ya nos gestionamos, ¿no? Seguro que algo se nos puede ocurrir, ¿no? Algún enfoque un poco distinto. Incluso os animo a que hagáis grupos de trabajo, ¿no? Esto que está haciendo Mercado Fitness, todo el equipo de Guille, es que es brutal, ¿no? Es un macro grupo en el cual se está compartiendo experiencias de todo el mundo. Oye, pues seguro que tú tienes 4, 5, 6, 8 compañeros, ¿no? Personas que tienen una instalación igual que tú, que a lo mejor juntos podéis conseguir algo más que yendo por separado. No lo sé, os animo a ellos. Bueno, por última vez, ahí tenéis mi teléfono, me escribís un WhatsApp y estaré encantado, ¿no? Y si tenéis cualquier duda, contestarlas de corazón. Muchas gracias, cuidaros, manteneros sanos y vamos a salir de esta juntos, seguro. Chao.